Mis amados hermanos, San Agustín dijo alguna vez: dame lo que mandas y manda lo que quieras. Voy a volver a repetir esa frase. Él dijo: dame lo que mandas y manda lo que quieras. Cuando la comentaba ayer con Mari, haciendo precisamente la introducción de esta enseñanza, al escuchar la frase, no es tan clara al principio. Toca ponerle mucha mente y analizarla, porque la intención de Agustín es precisamente señalar cómo él se sometía a la voluntad de Dios. Y creo que es una buena frase para señalar lo que Jesús está enseñando en esta mañana. Agustín expresa a través de esta frase una actitud de sumisión y obediencia a la voluntad divina. Y en este sentido, él está ofreciendo su voluntad para cumplir con los mandamientos y cumplir con la voluntad de Dios, aceptando su plan, confiando en lo que Dios le ordene y confiando en que lo que Dios le ordena será lo mejor para él. Algo que no es tan fácil para nosotros. En esta expresión, en esta frase, Agustín está expresando humildad y entrega a la voluntad divina. Y creo que, como les he mencionado, esto ejemplifica muy bien lo que vamos a estar mirando en el pasaje de esta mañana. Como les mencionaba al principio, hoy retomamos el Sermón del Monte y estamos entrando en la recta final del mismo. El capítulo 7 es el cierre del sermón, y en los versículos anteriores Jesús ha hablado acerca del juzgar, acerca de las relaciones con otras personas, de cómo nosotros miramos a las otras personas y cómo nosotros a veces entramos en el plan de hacer un juicio hacia las otras personas sin considerarnos a nosotros. Así que Jesús corrige esa visión, hablando acerca de que no podemos mirar la mota en el ojo ajeno sin antes mirar la viga en el nuestro. Luego dice que tenemos que hacer una consideración con respecto a las personas con las que tratamos para no estar desperdiciando aquellas frases o aquellas expresiones que implican sabiduría. Lo que Jesús dice específicamente es que no debemos dar lo santo a los perros ni echar las perlas a los cerdos. Y eso es lo que Jesús está explicando. Pero aquí en esta porción, Jesús hace un cambio y hace un giro para señalar algo que nosotros necesitamos entender. El pasaje que estamos considerando en esta mañana, Jesús nos presenta o nos instruye acerca de una oración que es necesaria para todos aquellos que son sus discípulos. Es una oración que es necesaria para todos aquellos que son sus seguidores. A lo largo de todo el Sermón del Monte, Jesús ha presentado cómo debe ser el carácter y la vida de un verdadero discípulo del reino. Esto incluye la relación con Dios, su relación con los demás y la relación con el mundo. Cómo debe ser su actuar y su vivir. Y lo que hemos estado considerando en este sermón es que precisamente Jesús ha establecido una forma distinta y radical en la que deben vivir sus seguidores. Pero haciendo un análisis, nosotros debemos preguntarnos cómo podemos lograr cumplir con este estándar. Porque el estándar presentado en esta enseñanza, en toda esta enseñanza, es muy elevado, y en nuestras propias fuerzas es imposible llegar a lo que Jesús presenta. Tal vez el mejor ejemplo para mostrar esto es el deporte olímpico del salto con garrocha. ¿Ustedes han visto ese deporte? Un corredor va con una garrocha y le ponen una vara, y que él tiene que intentar sobrepasar con el impulso y la fuerza de la garrocha. Si no lo hace correctamente, la garrocha se puede romper y él va a caer, o no va a alcanzar la vara. Jesús ha colocado esa misma vara para nosotros, una vara muy alta. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos al considerar seriamente este sermón es: ¿quién podrá vivir de acuerdo a ella? ¿Quién puede vivir de acuerdo al estándar establecido por Jesús? Jesús va a responder esa pregunta en este pasaje. Al expresar en esta porción, lo que nosotros debemos analizar es qué debemos hacer para poder vivir de acuerdo al estándar establecido por Jesús. Por eso mi objetivo en esta mañana es que podamos comprender que para poder tener el carácter y la vida del discípulo que Jesús en el Sermón del Monte nos ha presentado, necesitamos la ayuda y la guía de Dios. Necesitamos la ayuda y la guía de Dios. Y para poder hacer esto, debemos pedir al Padre bueno que nos dé lo que le pedimos. Que podamos vivir de acuerdo a sus parámetros. De la misma forma en que Agustín lo dijo al principio: dame lo que mandas y manda lo que quieras. Es por eso que este sermón lo he titulado: el llamado a vivir la vida de un verdadero discípulo.
el llamado a vivir la vida de un verdadero discípulo. Y la pregunta que yo quiero que trabajemos en esta mañana es: ¿qué debemos hacer para vivir la vida de un verdadero discípulo? ¿Qué debemos hacer nosotros para vivir la vida de un verdadero discípulo? Lo vamos a estar trabajando en 2 puntos. Lo primero que debemos considerar se encuentra en los versículos 7 y 8. Y es que para vivir la vida de un verdadero discípulo, nosotros debemos pedir, buscar y llamar. Pedir, buscar y llamar. Versículo 7 y versículo 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Jesús enseña 3 peticiones que sus discípulos deben presentar en oración. Los 3 son verbos que están en el sentido imperativo, o sea, es una orden que debemos cumplir. Noten que no es una condición. Se nos está diciendo lo que nosotros debemos hacer. Pidan, busquen y llamen. Y con ellos Jesús está mostrando un énfasis. Y podemos trabajar las 3 palabras en forma separada, pero todas las 3 están en un conjunto que van a ir en progresión, es lo que vamos a estar considerando. La primera palabra que nosotros encontramos, ¿cuál es? Pedir, pedir. Pedir no es otra cosa que expresar una necesidad o suplicar por uno mismo. Y la palabra que está usando en el original connota la idea de alguien que hace una solicitud a otro que ocupa una posición más alta y que puede responder. En este caso es pedir a Dios, pero también puede ser usada en la relación de un padre hacia un hijo. De un hijo hacia un padre. De un inferior hacia un superior. O tal vez la persona que en necesidad ve a alguien que tiene recurso y que le puede ayudar para que le supla su necesidad. Ese es el pedir aquí. Y la misma palabra lleva la idea de insistencia, o sea, es pedir insistentemente. Pedir insistentemente. Mari colocaba el ejemplo de los niños. Cuando los niños quieren algo, en muchas ocasiones ellos son insistentes para lograr recibir aquello que están pidiendo. Son constantes hasta que logran lo que quieren. Jesús está indicando algo similar para sus discípulos, que así deben hacer, deben expresar sus peticiones con insistencia delante de Dios. El mismo apóstol Pablo va a usar esta misma idea cuando habla acerca de que nosotros debemos orar. ¿Cómo? Sin cesar. Eso quiere decir constantemente, con insistencia. Pero esto también nos lleva a nosotros la idea de estar convencidos de que Dios escucha las peticiones. ¿Por qué? Porque el versículo 8 dice, pedid, el versículo dice, pedid, se os dará. O sea, la convicción y la confianza que el pasaje nos está presentando y que Jesús nos muestra es precisamente que cuando tú pides, vas a recibir. Dios escucha lo que le estamos pidiendo y responde. Eso señala que los suyos pueden pedir y que serán escuchados y serán atendidos, así que tienen confianza en que Dios los oye. Dios escucha. Y en este caso lo que debemos pedir es importante, porque no es cualquier tipo de petición. ¿Qué es lo que nosotros debemos pedir? A la luz del contexto, lo que nosotros debemos pedir es que el Señor nos ayude a vivir de acuerdo con el estándar que Él ha establecido en el sermón. O sea, este versículo en el contexto nos lleva a pensar en cómo podemos vivir nosotros. Necesitamos de la ayuda del Señor. Piénsenlo por un momento. A la luz de lo que hemos estudiado en todo el sermón, ¿es fácil vivir de acuerdo a las bienaventuranzas? ¿Es fácil vivir de acuerdo a las bienaventuranzas? ¿O ser sal y ser luz en el mundo? ¿O vivir de acuerdo a los mandamientos? ¿Recuerdan cuando Jesús dice, ustedes oyeron que fue dicho, mas yo os digo? ¿Es fácil vivir de acuerdo a esos parámetros que el Señor ha escogido para nosotros? ¿O amar a nuestros enemigos? ¿O ser fieles, tomando decisiones radicales frente al pecado? Viviendo en honestidad para que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. No tomando justicia por nuestra propia cuenta. Recuerdan, no os venguéis, dice el Señor. Y así vamos mirando cada uno de los aspectos. Poder vivir de acuerdo a oración. ¿Cómo vamos a tratarnos los unos a los otros? Jesús nos ha dado normas para la vida en el reino que Él ha inaugurado. Normas en cuanto a lo moral, en cuanto al dinero, en cuanto a las posesiones, en cuanto a las relaciones. El reto presentado por el Señor es muy alto. Y es por eso,
Por lo que la mejor oración que podemos hacer es pedir para vivir de acuerdo con este estándar. Esa es la mejor oración que tú y yo podemos hacer. Pedir para poder vivir de acuerdo al estándar. Indudablemente no podemos solos, necesitamos de su ayuda. Necesitamos de su ayuda. Aquí empieza a aplicarse el sermón cuando nosotros escuchamos en la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué implica esa expresión? Declararte en bancarrota espiritual y decir: Señor, yo no puedo solo, no tengo los recursos, no tengo las fuerzas, necesito de tu ayuda. Si yo quiero vivir de acuerdo a esto, necesito de la ayuda del Señor. Y esto es importante porque la misma Escritura nos señala que es la mejor petición que nosotros podemos hacer. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, el versículo 5. Dice la palabra del Señor lo siguiente: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y en el contexto de Santiago, esta sabiduría se da para enfrentar la dificultad, para enfrentar la persecución, para enfrentar la prueba. Pero si lo miramos en extensión, creo que nosotros necesitamos sabiduría para poder vivir de acuerdo al estándar establecido por Jesús en el Sermón del Monte, para poder vivir de acuerdo a la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Y eso es importante porque va a ser el tema sobre el cual también va a estar trabajando el Nuevo Testamento. En Colosenses capítulo 1, el versículo 9, miren la oración que hace Pablo por los hermanos en Colosas. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Y la oración de Pablo por la iglesia en Colosas era la siguiente: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí ven la petición del apóstol Pablo? ¿Cuál era su petición delante de Dios por la iglesia en Colosas? Señor, ayúdalos, dales conocimiento, dales sabiduría para que puedan entender cómo deben vivir, que sea digno de ti, Señor, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento tuyo. Esa debe ser nuestra oración, este debe ser nuestro pedir, porque solo a través del conocimiento que podamos tener de Dios, vamos a poder vivir la vida que el Señor quiere y andar de acuerdo al carácter que Jesús presenta en el Sermón del Monte. Aquí es cuando nosotros debemos preguntarnos: ¿cómo son nuestras peticiones? ¿Te has puesto a pensar en tus peticiones de oración? ¿Qué pides? ¿Pides solo por lo material? Creo que es hora de empezar a cambiar nuestras peticiones delante de Dios. Tal vez por eso es que no recibimos lo que pedimos, como dice Santiago capítulo 4, el versículo 2 y el versículo 3. Codiciáis y no tenéis, y ardéis de envidia y no alcanzáis, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Se han dado cuenta? Así a veces son nuestras oraciones. Solamente para satisfacer mis necesidades. Si mi oración puede ser respondida por medio de dinero, por medio de trabajo, creo que es una oración que está mal hecha. Nuestra oración tiene que empezar a cambiar. Empezar a decirle: Señor, yo quiero vivir de acuerdo al estándar. Ahora, ¿está mal orar por trabajo, por ejemplo? No, obviamente. Pero la primera oración es poder vivir, Señor, de acuerdo al estándar que tú has establecido para mí. Esa es la primera oración que yo voy a hacer. Así que debemos cambiar nuestras peticiones al Padre para que sean contestadas, porque quien pide de acuerdo a la voluntad de Dios puede estar seguro que recibirá la respuesta del Padre. Quien pide de acuerdo a la voluntad de Dios puede estar seguro que recibirá la respuesta del Padre. Pero no solamente esto, sino que el pasaje nos ofrece un segundo aspecto que debemos considerar. Aquello que se pide no se puede lograr si uno no se mueve a la acción. Miren la palabra: buscad y hallaréis. ¿Quién es el responsable de esta búsqueda? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros.
Esa es la siguiente palabra, busca y encuentra, o más exactamente hallará. El que busca, encuentra. Pero aquí el Señor dice hallará. Es una expresión que implica una búsqueda diligente y activa, con la insistencia también. Es con insistencia, algo que estás buscando desesperadamente. Algo que requiere de parte nuestra tiempo y esfuerzo. Es la búsqueda de aquella mujer que perdió una moneda de plata en su casa. ¿Y qué hizo? Dice que barrió, movió todo hasta que encontró la moneda y fue y celebró con sus amigas porque había encontrado la moneda. O aquel buscador de perlas que al encontrar una perla de gran precio, de gran valor, vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. O aquel que encontró en un campo un tesoro y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Esa debe ser nuestra búsqueda. Una búsqueda diligente en la que nosotros hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr aquello que estamos buscando, para encontrar aquello que estamos buscando. ¿Cuál debe ser nuestra principal búsqueda? El capítulo 6, el versículo 33 nos dice esto. Cuando hablábamos acerca del afán y la ansiedad, el versículo 33 dice, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la principal búsqueda. La búsqueda del creyente es y debe ser siempre Dios. Es y debe ser siempre Dios. Es lo que el salmista dice en el Salmo 24, versículo 7. Salmo 27, perdón, versículo 4, 27, 4. Vaya conmigo, por favor, allí. Salmo 27, 4. Dice la palabra del Señor, una cosa he mandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa, esta buscaré, estar en la presencia del Señor, estar todos los días de mi vida con Dios. Pablo lo señala precisamente en Colosenses capítulo 3, el versículo 1. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Colosenses capítulo 3, el versículo 1. Mire lo que dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es una búsqueda que tiene que ser diligente e insistente. Creo que María lo mencionaba cuando leíamos Amós. Amós capítulo 5, el versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿Cuál debe ser tu búsqueda? ¿Cuál debe ser mi búsqueda? Nuestra búsqueda debe ser el Señor. Si Dios es nuestra principal búsqueda y al conocerlo, entonces encontraremos vida, será más fácil poder vivir de acuerdo al estándar que Él ha establecido en su palabra. Esa debe ser nuestra búsqueda. La pregunta es, ¿y dónde lo vamos a encontrar nosotros? ¿Dónde vas a buscar a Dios? ¿A dónde debemos ir nosotros para encontrarnos con nuestro Dios? ¿No es a través de su palabra en donde Él se nos revela? ¿En donde Él nos revela su voluntad? Es esa búsqueda diligente que nosotros debemos tener para encontrarnos con el Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? ¿Qué debemos hacer para buscar? Tenemos que tomar decisiones y poner nuestro empeño en lo que buscamos, porque el resultado de esa búsqueda será que nos encontraremos con aquel que estamos buscando. Esa debe ser nuestra búsqueda. Esa debe ser nuestra principal preocupación. Y la tercera palabra es la palabra llamad o llamar. Cuando Jesús está usando esta palabra, no está usándola en el sentido de llamar a alguien, como usando la voz. Como cuando Andrés Solís y llaman a Santi. No es esa voz, no es ese llamar. La expresión se usa en el de golpear una puerta con insistencia hasta que ésta es abierta, para que alguien la abra.
Como dice el diccionario Kit, el llamar a la puerta denota el buscar la entrada por parte de los creyentes. Este llamar también implica o indica insistencia, golpear hasta que se abra. Por lo que podemos saber que esta puerta que está cerrada se abre por la fe, sabiendo que el Señor está detrás y que Él puede abrir la puerta. ¿No dice la Escritura que Él abre las puertas y cuando Él las abre nadie las puede cerrar? Eso es lo que Él me está diciendo. Llamen, que quien va a abrir la puerta no la va a cerrar. Con el Señor no hay puertas que se abran solos. Hay alguien detrás y es Él mismo que está dispuesto a abrir la puerta. Y lo primero que te encuentras es precisamente con el Señor. Cuando nosotros oramos pidiendo al Señor que nos ayude para poder vivir de acuerdo con su estándar, Él se nos presenta para ayudarnos a que podamos vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a este estándar que Él nos ha establecido. Lo que primero vas a encontrarte es con el Señor. Por eso nuevamente el diccionario Kittel dice esto. La promesa de salvación que Dios hace nos da la certeza en la fe de que cuando llamemos a la puerta se nos abrirá y se nos posibilitará el acceso. Así que puedes estar seguro. Y nota la progresión. Pidan ¿y qué va a pasar? Se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Son imperativos, son exhortaciones, pero también son promesas. ¿Por qué tenemos respuesta? Mire lo que dice la palabra del Señor ahí en el versículo 8. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Así que tenemos certeza, tenemos seguridad. Todo aquel que se acerca con confianza ante el Padre recibirá respuesta. ¿Es esa tu confianza? ¿Es esa tu seguridad, creyente? Pero mis amados hermanos, aquí es importante hacer una aclaración. Este verso no es un cheque en blanco para cualquier tipo de petición. Es por eso importante el contexto. Aquí no se nos está diciendo que nosotros vamos a recibir todo lo que nosotros pidamos. Eso sería necio. No es un cheque en blanco para cualquier tipo de petición. Es mirando el contexto, ya que este nos apunta a lo que Jesús está señalando. Vuelvo y les pregunto, mis amados hermanos, considerando lo anterior, hablando acerca de poder hacer un juicio correcto, ¿quién de nosotros está en la capacidad de poder emitir un juicio correcto? ¿No necesitas tú la ayuda y la guía del Señor para poder hacer este tipo de juicio? Así que pide, busca y llama al Señor para que te pueda ayudar, para que tú puedas vivir de acuerdo a ese estándar. Al pedir, buscar y llamar, el discípulo puede confiar porque hay una respuesta. Recibe, encuentra y se le abrirá. Por eso otras versiones nos sirven para comprender mejor lo que Jesús está señalando. Escuchen cómo lo dicen varias versiones. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pidan y se les concederá lo que pidan. Busquen y hallarán. Toquen y se les abrirá la puerta. Otra versión dice, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él les atenderá. Otra versión dice, no se cansen de pedir, Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. ¿Notan lo que Jesús quiere que tú y yo hagamos? Insistencia en la oración para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Debemos orar y debemos pedir al Señor que Él nos guíe y nos ayude si queremos vivir de acuerdo al estándar de un verdadero discípulo del Señor. Pero no solamente esto, sino que después de que Jesús ha establecido su punto, pasa a ilustrarlo, lo que nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Y qué debemos hacer para vivir la vida de un verdadero discípulo? ¿Qué debemos hacer tú y yo para vivir la vida de un discípulo, de un verdadero discípulo? No solamente es pedir, buscar y llamar, sino que debemos mirar al Padre bueno que está en los cielos y que encontramos nosotros en los versos 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
Aquí Jesús nos pide que nosotros miremos al Padre. Jesús usa ahí una ilustración, su argumento es uno que seguro llamaría la atención. Entre sus oyentes esto debe haber llamado su atención. El caso se ejemplifica apelando a los padres que de seguro estaban allí, colocando distintos escenarios de ese entorno familiar. Los que son padres seguro se pueden identificar con esto, pero el estudio nos puede servir para ver cómo esto se aplica a nosotros todos. Si un hijo se acerca para pedir pan, la respuesta no sería, mira, allá hay unas piedras. Escoge la que quieras y cómela. No es esa la respuesta de un padre, de un buen padre. Jesús de hecho conocía esta situación. Unos días atrás, unas semanas atrás, Jesús había estado en el desierto, en ayuno, en oración, y 40 días después sintió hambre. ¿Y recuerdan quién apareció? El padre de la mentira, diciéndole, ¿tienes hambre? ¿Tú que eres el Hijo de Dios? ¿No que tú eres el Hijo de Dios? Di a estas piedras que se conviertan en pan. Eso fue cruel. Jesús tenía hambre, era un hambre real. ¿Una piedra puede satisfacer esa hambre? Al contrario, lo va a lastimar. El pan es algo importante en la Escritura. El pan señala las necesidades básicas de una persona. Todos nosotros necesitamos pan, ese pan que es alimento para nuestras vidas. Así que si un hijo tuyo viene a pedirte pan, las necesidades básicas, tú no le vas a dar una piedra. El pan es algo importante. Recuerden, inclusive Jesús se identifica a sí mismo como el pan que descendió del cielo. ¿Enviado por quién? Por el Padre bueno. Unos días después, Jesús estará alimentando a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Jesús calmaría entonces el hambre de estas personas. Y miren lo que esto significa, mis amados hermanos. Dios no nos da piedras, sino pan, porque Él es un Padre bueno. Por eso envía el pan del cielo al Hijo para darnos salvación. Pero ese pan también nos alimenta a nosotros para que nosotros podamos vivir la vida de un verdadero discípulo. Lo mismo sería si un hijo se acerca para pedirte un pescado. Tú no le vas a dar una serpiente. Y yo sé que hay lugares en donde se come serpiente, pero en el contexto judío, la serpiente era un animal inmundo. Por lo que también sería cruel y no santo darle a un niño una serpiente como alimento. Eso es algo que a un judío no se le hubiera ocurrido jamás. Dar algo así son actos precisamente de maldad. ¿Y qué señalaría el que un padre actuara de esa manera? Egoísmo y una maldad muy grande. Un buen padre no haría esto con sus hijos. Sería un padre egoísta. Por eso el argumento concluye en el versículo 11. Mire lo que dice el versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El argumento entonces es este: somos malos y aun siendo malos damos buenas cosas a los nuestros. En nuestra maldad, nosotros vamos a dar lo mejor para los que están a nuestro alrededor, para los nuestros, para nuestra familia. Y siendo malos somos capaces de hacer lo bueno por los nuestros, ¿cuánto más nuestro Padre bueno que está en los cielos no nos dará a nosotros lo que le pidamos? ¿Ven en contraste? Nosotros somos malos. Somos malos que a veces hacemos cosas buenas. Pero nuestro Padre bueno que está en los cielos, Él nos va a dar lo bueno que nosotros necesitamos. Dios no nos da cosas malas a nosotros. Nosotros somos malos, pero Él es infinitamente bueno. Y hay una gran contraste entre nosotros y nuestro Padre Celestial. El asunto, mis amados hermanos, también acá, es considerar que Él no responde de acuerdo a la extensión de nuestra oración. Él responde a lo que pedimos porque nos ama. Dios no nos da todo lo que le pedimos, sino las cosas que son buenas para nosotros. Nuevamente, eso no es un cheque en blanco para pedir cualquier cosa.
es pedir de acuerdo a su voluntad. Él es nuestro Padre. Así que Jesús lo que está diciendo es, mira el carácter del Padre. ¿Cómo es el carácter del Padre? Es bueno. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es santo, Él es justo, Él es fiel. Míralo a Él. Por eso el contraste, ustedes son malos, pero en nada se comparan a nuestro buen Padre que está en el cielo. El cielo, ese Padre perfecto en el cielo, supera a todos los padres imperfectos aquí en la tierra. Una y otra vez, una y otra vez. Él nos supera a todos. Dios no responde nuestra oración, mis amados hermanos, por lo bien hecha que se haya presentado o por las palabras que usemos. Él no responde a la oración por lo larga que pueda ser. De hecho, si nosotros evaluamos nuestras oraciones son demasiado imperfectas. El Espíritu Santo tiene que venir a clamar por nosotros. Imagínense, ¿verdad? Piénsenlo por un momento. ¿Cómo sería si Dios respondiera a todas nuestras oraciones? Gloria a Dios, Él no responde a todas nuestras oraciones. Conociéndonos. ¿Cómo? Ah, sí. Él no responde a nuestras oraciones conforme a lo que nosotros queremos, sí, exactamente. Él responde a nuestras oraciones conforme a su voluntad. Su respuesta a veces es no, a veces nosotros queremos que toda su respuesta sea sí, efectivamente. Y a veces oraciones simplemente no dicen nada. Pero en su no respuesta está respondiendo. Y es lo mejor para nosotros. Así que nosotros tenemos confianza en nuestras oraciones. Dios nos responde no por lo buenas que sean nuestras oraciones. Dios responde nuestras oraciones porque somos sus hijos. Esa es la razón por la que Él responde. Si tú eres un hijo del Señor, Él va a responder tu oración. Tal vez no conforme a lo que tú quieres, pero Él responderá. Por eso es que nosotros tenemos que mirarnos. No es la petición que nosotros hagamos, sino el amor del Padre que nos responde. Tampoco es por nuestros méritos o por nuestros logros. Yo no tengo que ir como aquel fariseo que fue al templo a orar y le dijo, Señor, gracias porque yo ayuno todos los días, ayuno tantos días a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, hago esto, hago aquello, hago. ¿Qué es lo que él está haciendo en ese momento? Le está presentando al Señor sus méritos. O tú tienes que bendecirme, Señor, porque yo hago esto, hago esto, hago esto. ¿Cuál fue la oración que fue contestada? La del publicano, que agachado, no levantaba su cabeza, decía, sé propicio a mí, que soy pecador. Esa es la oración que fue contestada. Por eso, este salió justificado. Así que nosotros podemos tener seguridad, no es por lo que digamos, sino por quién nos está escuchando. Y eso también es importante que lo puedan entender aquellas personas que están sin Cristo en esta mañana. No es que cualquiera que se acerque con súplicas al Señor será escuchado. Dios escucha a sus hijos de manera especial y de manera particular a sus hijos. Si aquí los que son padres, si una persona, si un niño en la calle se acerca a ti a pedirte que tú le des un helado, tú no se lo vas a dar, ¿cierto? Pero si tu hijo en el parque se acerca a ti para para pedirte un helado, tú le vas a dar el helado porque es tu hijo. Nuestro Padre actúa de esa manera. O sea, nosotros no vamos a la calle repartiendo helados a cualquier niño que nos vamos encontrando. Dios va a ser así de esa manera. Nosotros que somos sus hijos podemos tener la seguridad de que Él nos escucha. Pero como Padre bueno no nos da todo lo que le pedimos, mis amados hermanos. No todo el tiempo nos va a estar dando helado. ¿Qué clase de padres seríamos nosotros si nuestro hijo pequeño se acercara a nosotros cuando nosotros estamos cortando algo con un cuchillo a pedirnos que le diéramos el cuchillo? ¿Tú le darías el cuchillo a tu hijo? ¿Por qué no se lo darías? ¿Es tu hijo? Porque lo puede lastimar. De la misma forma va a ser nuestro Dios. Dios no nos va a dar todo lo que nosotros le pedimos porque seguro nos podría lastimar.
Así que debemos tener seguridad. Santiago capítulo 1, el versículo 17 lo señala de esta manera. Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto, todo lo bueno viene del Padre. Él no da cosas malas. Por eso tenemos confianza para pedir, para buscar, para llamar, para alcanzar el verdadero estándar de un discípulo de Cristo. Pero el pasaje paralelo en Lucas capítulo 19 nos señala un aspecto que es fundamental. Lucas capítulo 11, el versículo 13 nos señala esta promesa maravillosa del Padre para poder vivir de acuerdo a esto. Lucas capítulo 11, el versículo 13. Jesús usa el mismo argumento desde el versículo 9. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida o a los que se lo pidan. Mis amados hermanos, Jesús a través de Lucas nos está presentando lo que tú y yo necesitamos para poder vivir de acuerdo al estándar. No es en nuestras fuerzas. Mis amados hermanos, si el sermón del monte lo tomáramos nosotros como una serie de reglas para vivir sin la ayuda y sin la guía del Señor, esto sería moralismo. Tratar de salvarnos nosotros a nosotros mismos por nuestro estándar y por nuestro comportamiento. No, mis amados hermanos. Por eso el sermón empieza con esa declaración: bienaventurados los pobres en espíritu. El pobre en espíritu necesita del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo es importante acá, porque dice la palabra del Señor que Él tomaría de lo que es del Señor y nos lo daría a conocer a nosotros. Él tomaría de lo que es del Señor y lo glorificaría, según Juan capítulo 16, el versículo 14. Es por su acción que nuestra vida puede dar fruto, según Gálatas capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? ¿Es un fruto que yo produzco? No, es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es que yo necesito pedirle al Señor: Señor, ayúdame a dar ese fruto. Aquel discípulo que vive de acuerdo al estándar establecido en el Sermón del Monte será un discípulo que da fruto en su vida. No podemos lograr este estándar sin su guía. Es por eso que segundo a los Corintios, el capítulo 3, el versículo 17 y 18 señala que nosotros en la libertad que nos da el Espíritu Santo vamos a poder vivir. Segundo a los Corintios capítulo 3, versículo 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Necesitamos del Espíritu Santo para poder vivir de acuerdo al estándar establecido por el Señor. En tus propias fuerzas, tú y yo no somos capaces. Jesús nos anima aquí a usar la oración como la petición de un hijo con su padre. Ese es nuestro lenguaje. Pensemos en este sentido, mis amados. ¿Cómo hablan los animales? ¿Cuál es su lenguaje? La vaca muge, la oveja bala, el gato maulla. ¿Ustedes lo han escuchado? El perro ladra. ¿Cuál es el lenguaje del cristiano? ¿No es la oración? Sí, hablar con el Padre Santo, efectivamente. La oración. Dios nos pide que nosotros hagamos, eso es parte de nuestra naturaleza. Por eso no se puede ser cristiano y no orar. Necesitas y debes orar al Padre para que te ayude. Esa es nuestra naturaleza. Es comunión constante y comunicación constante de nosotros con nuestro Padre que está en los cielos. El Señor nos invita aquí a que acudamos a Él como un Padre, como sus hijos. Él nos escucha
y nos da lo que es bueno para nosotros. Así que, ¿qué debemos hacer? Debemos buscarlo y llamarlo. Pero ¿cómo esta confianza es posible para nosotros? ¿Cómo es que esto cobra sentido para nuestras vidas, mis amados hermanos? No es por nuestros méritos, no es por tu buen comportamiento. Es por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Miren la cruz. Miren el Getsemaní. Jesús pidió y no fue respondida su oración en ese momento. ¿Recuerdan? Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. ¿Te imaginas que el Padre le hubiera respondido en ese momento? Si hubiera dicho que sí. El Hijo en la cruz clamó a gran voz, buscó al Padre. ¿Por qué me has abandonado? Dijo. Y allí no halló respuesta. Hubo silencio. Llamó y no fue oída su voz. Mis amados hermanos, por esa acción de Cristo es que tú y yo podemos pedir, buscar y llamar, y estando seguros de que Él nos responderá. El que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice la palabra del Señor. Así que mira la cruz, mira el Evangelio y ve en oración, pide, busca, llama al Padre bueno que está en el cielo. Búscalo a Él, clama a Él, está seguro que Él te responderá y Él te dará todo lo que tú necesitas para poder vivir de acuerdo al estándar que Él ha establecido. No es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Él, no es en tus méritos, es en los méritos de Cristo. Ve a Él, ve a Él. Él recibió lo que no merecía para que nosotros recibiéramos la respuesta. Por eso dice el apóstol, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Así que mis amados hermanos, podemos estar seguros. El Señor responderá a nuestras oraciones. Podemos pedir y se nos dará. Podemos buscar y hallaremos. Llamaremos y se nos abrirá. Porque el Padre bueno, aun siendo nosotros malos, nos dará lo que nosotros le pidamos. Pídele al Espíritu Santo para que venga a tu vida y te ayude. Y si estás sin Cristo en esta mañana, yo te invito a que vayas a Cristo en arrepentimiento y fe. A que vayas a Él, a que cambies tu condición. Juan capítulo 8, el versículo 39 al 59 dice cuál es la condición de aquellos que están sin Cristo. Juan capítulo 8, el versículo 39 al versículo 59. Y dice la palabra del Señor, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, hablando acerca de los judíos acá con Jesús. Jesús les dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo así esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esa es tu condición sin Cristo. No puedes escuchar la voz de Dios, no puedes entender las palabras de Dios, porque no eres de Dios. Pero te tengo una noticia.
Porque si vas a Cristo en arrepentimiento y fe, porque si confiesas tus pecados y te apartas, porque si acudes al Padre por medio de Cristo, solo por gracia y solo por la fe, entonces tu condición cambiará. Dice la Escritura, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tu condición va a cambiar. El Padre te adopta y te recibe como su hijo. Y entonces podrás pedir, podrás buscar y podrás llamar, y ten por seguro que el Padre bueno que está en los cielos te responderá. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor soberano, Dios de gloria, en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por sus méritos, por su obra en la cruz del Calvario, nosotros nos acercamos con confianza ante ti. Señor, no lo hacemos por nuestras buenas obras, Señor, porque la verdad no hay ninguna. Nuestras buenas obras, nuestras mejores obras son simplemente trapos de inmundicia delante de ti. Más brilla a veces en nosotros nuestro pecado y nuestra maldad, Señor, de lo que debería brillar nuestra justicia. Por eso pedimos y clamamos a ti, Padre, para poder vivir de acuerdo al estándar y de acuerdo a la medida que tú has establecido para nosotros como tus discípulos, Señor. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, necesitamos de tu guía, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu dirección, Señor. Hoy pedimos, Padre, por los méritos de tu Hijo, que tu Espíritu Santo que tú has hecho morar en nosotros, nos ayude para que nosotros podamos vivir esta vida que tú nos has mandado, Señor. Que podamos actuar de acuerdo a los propósitos, Señor, establecidos en tu palabra, que podamos vivir de acuerdo a tu estándar. No por nuestra salvación, sino a causa de la salvación. No para lograr el ser salvo, Señor, sino por causa de que hemos sido salvados por la fe. Oh Señor, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Guíanos, oh bendito Señor, y ayúdanos a actuar de manera que tu nombre y tu gloria sean proclamadas, Señor. Porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga rica y abundantemente.